Muy buenas tardes con todos. Hoy continuamos con el seminario de Administración Financiera del Sector Público y Control Gubernamental. Hoy nos acompaña el doctor Marlon Prieto Ormaza con Gestión Financiera, Contabilidad y Tesorería Gubernamental. Es coordinador de la DON 5 NIC SP de la Junta de Decanos. Además, es miembro del Comité Técnico Nacional del Sector Gubernamental de la Junta de Decanos. Doctor en Ciencias Contables y Financieras por la Universidad San Martín de Porres, máster en Gerencia Pública, especialista normativo de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, paz contador general del Consejo Fiscal del MEF. Muy buenas tardes, doctor Marlon. Mucho gusto de tenerlo aquí presente. Hola, ¿qué tal? De alguna manera, para mí es un placer estar con ustedes hoy día y, bueno, llevar a cabo este evento, ¿no? Que para nosotros, los profesionales contables, es de mucha importancia y espero que lo sea también para todos los alumnos. Sí, muy bien, Muchas feliz de gracias. estar con Adelante. ustedes. Gracias. Empezamos, ¿no? Así es. Listo, muy bien, excelente. Gracias por el pase. Bien, amigos, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Para mí siempre será un placer, ¿no? Un privilegio poder dirigirme a ustedes, sobre todo profesionales y colegas. Eh, bueno, yo creo que las reglas de juego son cualquier consulta o inquietud que ustedes tengan respecto al tema que estamos exponiendo, les agradecería, ¿no? A través del chat hacer las consultas, ¿ya? Yo personalmente autorizo porque no me voy a molestar por las consultas. Entiendo que estamos saliendo del trabajo, ¿no? Habiendo estado todo el día trabajando, entonces no hay problema, no hay problema, ¿no? Me gustaría, es más, que me hagan preguntas. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a tocar primero en esta gestión financiera de los recursos públicos, que no está el tema presupuestal, pero sí vamos a hablar sobre la tesorería y la contabilidad, ¿no? Dos sistemas que integran la administración financiera del Estado. Al igual que los otros sistemas, no dejan de ser menos importantes. Estos sistemas contribuyen a lograr los objetivos que tiene el Estado peruano, ¿no? En todas las entidades. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver tesorería, ¿no? Con los temas sociales? ¿Qué tiene que ver tesorería o contabilidad con mejorar los problemas de la pobreza o los problemas de la salud, ¿no? O cómo mejorar los desafíos que tiene la niñez, como la anemia, la desnutrición crónica, entre otros problemas que tenemos como país? Entiendo que 25 millones de peruanos, ¿no? Son pobres después de haber pasado por la pandemia, a comparación de otros países, ¿no? Como Chile, Colombia, por ejemplo, que tienen menos del 10%. Entonces, ¿cómo esos problemas sociales los vamos a resolver desde la contabilidad o desde la tesorería, ¿no? ¿Qué tiene que ver estos sistemas? Bueno, que no lo crean, son sistemas transversales, que sí cooperan, claro que sí. Si bien es cierto, la tesorería no tiene que ver nada con la forma, con la decisión propia del gasto público, pero este sí va a financiar esas decisiones. Es más, ¿no? Si no hay recursos financieros, no debería gastarse, ¿no? Si no hay recursos financieros, no debería gastarse, ni siquiera generar compromisos de pago. Ahora, en el caso peruano, hay muchas formas de cómo las entidades públicas generan ingresos, pero fundamentalmente estos dependen de dos formas. Primero, son aquellos recursos que provienen del tesoro público, como por ejemplo los recursos ordinarios, el canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas, el fondo de compensación municipal, el fondo de compensación regional, otras transferencias que normalmente el Estado suele asignar a las entidades públicas. Esa es una forma. De manera que si mi entidad pública está siendo financiada con esos recursos que provienen del Estado, como que no hay ningún problema, porque tengo los recursos financieros, es decir, todos los contratos, los compromisos que generan las entidades públicas, estos se van a cumplir porque tienen de por medio recursos públicos. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una entidad pública financia sus gastos no con los recursos del tesoro público, ¿no? Por ejemplo, las municipalidades. Las municipalidades reciben parte de su presupuesto, ¿no? Recursos del tesoro público, pero de pronto también generan sus propios recursos, ¿no? Que al final son recursos públicos, no son del alcalde, no son de los funcionarios, ni mucho menos de los servidores. Esos recursos también son recursos públicos. Entonces, por ejemplo, los recursos directamente recaudados o los impuestos municipales. Estas fuentes de financiamiento van a estar supeditadas no solamente al presupuesto. Si yo quiero gastar, necesito recaudar los ingresos o no. O porque está presupuestado, debo generar compromisos y no importa si tengo dinero o no, pero como está presupuestado, debo tomar la decisión de gastar ese presupuesto. No creo, no creo.
necesito el dinero. Entonces ahí está tesorería, ahí está tesorería. En el Perú no existe una certificación financiera, sí existe una certificación presupuestal, pero sí el tesorero, el buen tesorero, el buen área de tesorería debería prever, anticiparse con estos recursos financieros. Yo no veo, por ejemplo, en el sector público que elaboren flujos de caja. Deberían hacerlo. Los tesoreros que manejan recursos que son distintos a los del Tesoro Público deberían manejar flujos de caja a fin de poder en las reuniones de gabinete decirles, no, miren señores, estos son los recursos con los que cuenta la entidad. Por ejemplo, en RDR, impuestos municipales. Para mí, personalmente, en mi opinión, en estos recursos que no dependen del Tesoro Público, sino que son los recursos que genera la misma entidad, de quien depende el gasto, miren, no es de presupuesto, es de tesorería, es de tesorería. Yo me acuerdo en la pandemia, una tesorera, recuerdo que me llamó para decirme que con cargo a la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados, el área de presupuesto estaba certificando, certificaba y certificaba y certificaba, ¿no? Pero la tesorera le decía, oye, pero no tenemos dinero, ¿cómo crees que vamos a pagar eso? Y presupuesto certificaba, certificaba. Se firmaron contratos, los proveedores y contratistas cumplieron con la entrega de bienes, servicios, etc. Y cuando llegó el momento de hacer el pago, no había dinero para hacer el pago. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? ¿Quién decidió ese gasto? Ah, fue presupuesto. ¿Y dónde está tesorería? ¿No? Tesorería, o sea, juega un rol importante. ¿Por qué los proveedores no cobran a tiempo? ¿Por qué esas quejas que llegan a los ministerios, no me pagan, me deben de hace 5 años, un año, la gestión pasada? Es porque tomaron malas decisiones. Y eso tiene que ver con la parte financiera. Es decir, un proyecto, la compra de un bien o la prestación de un servicio, así como está presupuestado, también necesita del financiamiento correspondiente para poder cumplir con ese objetivo. Muy bien, esa es la tesorería. Y la contabilidad, bueno, hablar de contabilidad, pues hablar de la transparencia, ¿no? Hablar de contabilidad es hablar de dónde se gastaron los recursos. Entre la información contable y la información presupuestal, la información contable es la información completa. La información presupuestal solamente se limita a la recaudación de ingresos o solo a los devengados que tienen presupuesto. Pero, por ejemplo, aquellos gastos que van más allá del presupuesto, o por ejemplo donaciones recibidas o esos movimientos del patrimonio interno, eso nada tiene que ver con presupuesto, pero sí tiene que ver con la contabilidad. Por ejemplo, la propiedad de planta y equipo, los activos que tiene el sector público, esos activos se deprecian, pero esa depreciación no lo registra la información presupuestal. Es más, no le interesa, porque no hay salida de dinero, porque no hay salida de recursos. Entonces, en la información presupuestal, por ejemplo, las depreciaciones, el deterioro, el agotamiento y cualquier situación negativa de los activos no van a ser registrados en la información presupuestal, pero la información contable la registra o no la registra. Por supuesto que sí. Entonces la contabilidad, queridos amigos, es la fotografía de todo lo que sucede en una entidad. Es decir, en un bosque, unos cuantos árboles son el presupuesto, pero el bosque completo es contabilidad. Contabilidad de todo. Es un sistema muy importante. En la práctica va al último, ¿no? Porque al final se presentan los estados financieros. Pero qué bueno, como hacen los países nórdicos, Suecia, Suiza, Singapur, qué bueno sería si los conceptos del devengo contable se aplicaran también al presupuesto. Pero lamentablemente no. Estamos más acostumbrados a tomar decisiones con la información presupuestal y no tanto con la información contable. Por eso estamos mal. Por eso estamos mal. Por ejemplo, ¿quién analiza los pasivos? ¿El presupuesto te analiza los reportes presupuestales? ¿Te analizan los pasivos? No, no, en absoluto, ni siquiera un pasivo mínimo. Pero la contabilidad sí tiene esa relación, tiene ese análisis de todos los pasivos que una entidad pública ha generado. Entonces, esa es la información contable. Y la contabilidad se prepara, obviamente, teniendo en cuenta, convergiendo las normas nacionales y ahora que estamos de pasito, ¿no? A las normas internacionales. Ese es un gran paso que hemos dado como país y qué bueno, ¿no? Qué bueno que sigamos en este trance de aplicar las normas internacionales de contabilidad. Eso es lo formidable. Buenas noches a todos. No se preocupen, bienvenidos más bien, bienvenidos a la clase. Si tienen preguntas, con mejor gusto a través del chat. Bueno, acá viene una pregunta. A ver, tomo como referencia una fuente de financiamiento. La 09, conocida como recursos directamente recaudados, ¿no? Conocida en la práctica como RDR. Por ejemplo, una entidad ha recaudado 100 millones, ha devengado 80 y ha girado 20.
¿Cuál es el saldo que tiene esta entidad? ¿No? ¿Cuál es el saldo que tiene esta entidad? Entonces, seguramente yo digo arriba, ¿no? Saldo disponible, porque hay saldo presupuestal y hay saldo financiero o contable. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, si yo fuera un tesorero, ¿no? Si yo fuera un tesorero, diría, a ver, si yo he recaudado 100 y he girado 20, entonces obviamente 80 son mis saldos. Ya, ese saldo es el saldo financiero, ¿no? Que está corroborado con las conciliaciones bancarias y que está corroborado de pronto con las conciliaciones de cuentas de enlace que se realiza con el Tesoro Público. Ya, ese es el saldo financiero, pero ojo, ¿ah? Es importante, claro que sí. Y esto tiene que saldar con la cuenta 1101, caja y bancos, ¿no? Y toda la relación que tiene con la contabilidad. Debidamente conciliado, ¿no? Esa es la contabilidad. El saldo, ¿no? Del libro bancos que reporta el CIAF y que para un tesorero es importante saber cuál es su saldo financiero. Pero, pero también hay otra realidad. ¿Qué es un devengado? ¿No? ¿Qué es un devengado? Los devengados, ojo, hay que entenderlos desde el punto de vista, miren, en el caso peruano, yo les comento lo siguiente, hay un devengado presupuestal y hay un devengado contable. El CIAF y todos estos procesos del gasto público, el compromiso, la certificación, el compromiso, el devengado, el girado, más están preparados desde la perspectiva del presupuesto. Por eso se habla mucho del devengado presupuestal. Y quien regula los conceptos del devengado en la administración pública es el Tesoro Público. Directiva 01/2007 y sus modificaciones. Y Decreto Legislativo 1441, Sistema Nacional de Tesorería. Muy bien, pero ese devengado es presupuestal. Ese devengado es presupuestal. Es decir, juega con el presupuesto, juega con el compromiso y la certificación. Por ejemplo, si hoy día nos llegara una sentencia judicial, ¿no? En la cual nos dice que el juez que paguemos la suma de 1.200.000, ¿no? A un juicio, a un proveedor. Y presupuesto dice, no tengo recursos. No tengo recursos, ¿ah? O simplemente embargaron la cuenta. Y presupuesto dice, no, no tengo recursos. Ah, entonces fíjense, ya se llevaron 1.200.000, producto de un embargo. O acaba de llegar una sentencia judicial, que paguemos 1.200.000. Pero el presupuesto dice, no, no tengo presupuesto. Y ahora, ¿cómo hacemos? Entonces no se realiza el devengado. Por lo tanto, presupuestalmente no habrá ejecución. Presupuestalmente no habrá gastos. Pero desde la perspectiva contable es distinto. La contabilidad va a reconocer esa sentencia judicial que acaba de llegarnos en la cual se exige que paguemos, ¿no? Ya debidamente consentida. Entonces, contablemente es un pasivo. Se tenga o no tenga dinero, se tenga o no tenga presupuesto, ya es un pasivo. ¿Y por qué es un pasivo? Porque es una obligación que tengo que pagar. Ese es el devengado contable, distinto al devengado presupuestal. Lo mismo, si se llevaron la plata producto de un embargo definitivo, ese dinero ya no existe, porque se embargó, se llevaron el dinero de las cuentas bancarias. Ahora, si presupuesto dice, oye, no tengo presupuesto para afectar ese gasto, será presupuesto, pero contablemente no vas a reconocer esa salida de dinero, no vas a reconocer ese gasto. Entonces se dan cuenta, una cosa es el devengo presupuestal y el devengo contable. Muy bien, que ojalá nos dé tiempo para luego comentar, ¿no? Si no, eso podemos dejarlo incluso para otro evento más adelante. Ya, hoy es una conferencia rápida de 1 hora y esperemos cumplir con ese detalle, ¿no? Tenemos que ser obedientes a las indicaciones. Muy bien, entonces, por otro lado, vamos al tema presupuestal. Miren, tesorería tiene 80, 100 menos 20, 80. Pero si vamos al tema presupuestal, entonces presupuesto dice, tesorería dice, ¿no? Contabilidad, presupuesto. Ha recaudado 100, ha percibido, ha obtenido, ha captado, han ingresado en monedas, ¿no? 100 millones. Ojo, ha devengado 80. Devengado 80. ¿Qué significa el devengo? El devengo significa el reconocimiento de una obligación. Ese es el devengado, ¿no? Que tiene requisitos para que se formalice y tiene documentos que están regulados por el Tesoro Público, entre ellos la factura, los recibos y todo ello, ¿no? Es todo un tema. Entonces, alguien dirá, mire, presupuestalmente yo recaudé 100, y si tú devengas, presupuestalmente ya es ejecución. A presupuesto no le interesa el girado, a presupuesto le interesa el devengado. Por eso es cuando revisamos la consulta amigable, la fórmula es devengado entre presupuesto. ¿Cuánto se ha ejecutado? No es el girado, no es cuándo se pagó. Entonces, por ejemplo, el saldo de balance presupuestal sería 100 menos 80 es 20. Ya, ese 20 es el saldo presupuestal, ya, del ejercicio, distinto al saldo financiero. Y esto juega con cuentas presupuestales, elemento 8 del plan contable gubernamental. Entonces, amigos, esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y cuando se dice,
Oiga, señor, incorpore sus saldos de balance. Ojo, ¿ah? ¿Cuál muevo? ¿El saldo financiero o el saldo presupuestal? El saldo financiero no se mueve. Y una cosita más, la contabilidad es acumulativa, el presupuesto es anual. Termina el año y se termina el presupuesto. En cambio, la parte contable termina el año y tenemos saldos acumulados, ¿no? Sí, y eso se acumula años y años y años, ¿no? Los activos, pasivos, el patrimonio. Esa es otra gran diferencia que tenemos entre la información presupuestal con la información contable, ¿no? Entonces son aspectos son aspectos que debemos tener en cuenta al momento de tomar esas decisiones. Muy bien, amigos, entonces esa es la diferencia entre un saldo presupuestal y saldo financiero. ¿Cuál es más importante para la toma de decisiones? Obviamente el saldo presupuestal. Si el ministro me llamara, yo soy un tesorero, y me dijera el ministro, oye, tesorero, ¿cuánto de saldo tenemos? Yo no le voy a decir pues al ministro, ministro, ¿quieres cuál? ¿Saldo presupuestal o saldo financiero? Ellos no entienden eso. Eso lo entienden los que ven la parte financiera, ¿no? Tesorería, contabilidad, presupuesto. Ya, tengo que decirle que saldo, 20 o 80. Si yo le digo tengo 80, 100 menos 20, uy, esos 80 va a querer gastarlos, va a querer gastarlos. Así que se transfiera, que se gaste, pero realmente no tengo 80 porque ya asumí obligaciones por la suma de 80, ya te vengué 80, ya tengo obligaciones, tengo actas de conformidad, de bien, de servicio, informes técnicos de conformidad, certificación técnica de conformidad de obras, etc. Entonces, este es el saldo real, 20. Así no se han pagado. Esta diferencia entre devengado y girado, que lo voy a marcar en un momento, mire, esta diferencia de 80 menos 20, que viene a ser 60, esos devengados por girar ya no debería considerarlas. Entonces, 80 menos 60, ¿no? Que acá tengo 60, 80 menos 60, que sería esa diferencia, ¿no? O sea, al saldo financiero a mi saldo financiero tengo que restarle esos devengados que no han sido girados, o devengados por girar. Le resto 80 menos 60 y ahí está los 20. Ese es el saldo real. Porque ya no puedo disponer de esos 80. Ya están ya prácticamente comprometidos, ¿no? Lo único que falta es pagarlo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, espero que eso haya quedado claro. ¿Ya? Muy bien, y si no, igual, ¿no? Te dejo mi celular y mañana me llamas, me escribes un WhatsApp y igual, ¿no? Te puedo mandar normas legales para que puedas tenerlas ahí como fuente de estudio y como sustento normativo ante esas explicaciones que estoy haciendo. Bueno, ¿qué es el Sistema Nacional de Tesorería? ¿No? El Sistema Nacional de Tesorería se encarga de esto, gestiona el flujo financiero. Eso es lo que hace la tesorería en el Perú. Gestiona el flujo financiero. Y cuando hablamos de flujo financiero, estamos hablando de lo que vienen a ser las entradas y salidas del efectivo, ¿no? Ese es el flujo financiero, entradas y salidas. Cuando hablamos de entradas, estamos hablando de la recaudación. Eso le interesa a tesorería. Y cuando hablamos de salidas, estamos hablando de los girados, los pagos. El girado no es fase del gasto público. El girado es un medio para llegar al pagado. El pagado sí es una fase del gasto público. El girado es una aplicación que hacemos en el CIAF, pero legalmente el girado no es fase. La fase real es el pago. A un proveedor no le interesa cuándo giraste. A un proveedor le interesa cuándo le pagaste, cuándo le cancelaste. Ese es el tema. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque en el caso de nuestro país, de nuestro querido Perú, cuando una entidad gira una obligación, por ejemplo, hoy día quiero pagar a un proveedor o un contratista, hoy día hago el girado, ¿ya? Hago el giro, es decir, hago el registro de ese medio de pago, ¿no? Y no se aprueba hoy día mismo. Hoy no se aprueba. Hoy no se aprueba. Si mañana fuera jueves feriado, tampoco se aprobaría. Y si pasado mañana fuera viernes, feriado largo, no laboral en el sector público, tampoco se aprobaría. Así. El sábado tampoco, llevan 3 días. El domingo tampoco, llevan 4 días. Y el lunes, el lunes se aprobaría recién, ¿no? Siempre y cuando he girado hoy día antes de las 7 de la noche. Pero si giro después de las 7 de la noche, se va a aprobar el martes. Y mientras tanto, ya pasaron 6 días. Entonces, por eso, hay una gran diferencia entre el girado y el pagado. El pagado es cuando el dinero llega a la cuenta del proveedor. Y el girado es el medio que yo utilizo en la entidad pública, ese medio de pago que puede ser medio electrónico, carta orden, carta electrónica, orden de pago electrónica, etcétera, etcétera. Es ese medio de pago. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Pero tesorería gestiona. Entonces, un buen tesorero tiene que pensar en todo eso. Si hoy día giro, mañana él no lo va a tener.
¿no? Si hoy giro antes de las 7 de la noche, mañana se va a activar. Y si hoy es viernes, el lunes, así que mejor el jueves lo hago, ¿no? Tiene que anticiparse. Eso se llama, eso se llama un tesorero proactivo, ¿no? Que está pensando en los efectos que va a tener el pago. Y por el proveedor, recuerden que un proveedor también tiene que mover efectivo. Un proveedor tiene que pagar remuneraciones, tiene que pagar planillas, tiene que haber dinamismo en la economía, ¿no? Y en eso, ¿ya? Muy bien. ¿Qué funciones tienen los responsables de tesorería, ¿no? Es decir, por ejemplo, un administrador y un tesorero. Fundamentalmente se da la responsabilidad del manejo de los fondos, pero en la etapa de recaudación, ¿ya? En la etapa de recaudación. Esta es la etapa que le interesa a tesorería, el percibido o recaudación. Las etapas previas, la estimación puede cooperar en la parte de la formulación del presupuesto. El determinado, que es una etapa importantísima de los ingresos, es como el devengado del ingreso, así como existe un devengado del gasto, también existe un devengado del ingreso. Y eso viene a ser eso viene a ser el determinado devengo del ingreso, ¿no? Ya, eso no le importa a tesorería, eso no es competencia de tesorería. Sin embargo, los que registran en el CIAF un ingreso, como que los tesoreros se han apoderado de esa fase del determinado. Pero a decir verdad, no necesariamente es competencia de un tesorero, ya que el artículo 6 del decreto legislativo 1441 establece que el tesorero y el administrador son responsables de la recaudación, no de las fases previas, no del determinado. Pero Marlon, entonces, ¿quién hace el determinado? Miren, no hay norma que diga quién hace. Lo que sí les puedo decir es que el Decreto Supremo 043-2022, que regula los ex-RDR para ciertas entidades que conforman ese grupo, ha regulado conceptos sobre el determinado. Y, por ejemplo, el determinado dice, la norma del Tesoro Público dice el área a quien corresponda. No dice tesorería. No es que el tesorero tiene que ser determinado, no. Al tesorero le corresponde la recaudación. La recaudación, ¿de acuerdo? Eso es. A ver, voy a leer una consulta. Ya dice, efectivamente, la fase de pagado. Muy bien, esta es una pregunta de Jenny. No sé si me estabas llamando Jenny, me tengo una llamada de Jenny. Ya, efectivamente, la fase de pagado es la que cuenta, ¿no? Especialmente si se tratan de obligaciones que tienen fechas de vencimiento como remuneración. Claro, muy bien, así es. Así es, Jenny. Ahí por eso el tesorero tiene que anticiparse, grupos de caja, ¿no? Y dependiendo con qué fuentes de financiamiento está asumiendo sus obligaciones. Si es tesoro público, no hay problema. Pero sí, ahí me encantaría saber de que un tesorero en esas reuniones de gabinete va con sus flujos de caja. Y él va informando, quizás no lo del tesoro público, pero sí las fuentes de financiamiento que se encargan de gestionar, ¿no? Ejemplo, RDR. En un municipio, los impuestos municipales, qué bueno sería. Yo he sido tesorero en una instancia de transportes, ¿no? Hace muchos años, cuando era joven. Entonces, he gestionado la tesorería y esa vez habían 15 normas generales de tesorería y una de ellas eran los flujos de caja y trabajábamos con flujo. Y para variar, esa entidad donde yo trabajaba solo generaba RDR. Así imaginan, o sea, los 130 trabajadores que trabajábamos ahí dependían mucho de tesorería. Y el gerente, me acuerdo, no me llamaba mucho presupuesto, me llamaba a mí para tomar decisiones, ¿no? Porque puede haber estado presupuestado, el presupuesto es una estimación, pueden equivocarse, como suele pasar en nuestro país, ¿no? No hay entidad que haga un presupuesto perfecto, y encima es RDR. Entonces, el gasto estaba supeditado a lo que yo, como tesorería, tenía que decirle. Aprendí que un tesorero en el sector público equivale a un gerente financiero. Un tesorero no es aquel que paga, no solamente es el que hace colas en el banco, perdiendo su tiempo, ¿no? El tesorero es el que apoya en la toma de decisiones financieras. Eso es. Por ejemplo, la vez pasada escuchaba en una conferencia al tesorero de Guatemala, la República de Guatemala, y él decía, el director de tesorería, ¿no? De esa República de Guatemala, y él decía que el buen tesorero paga cuando tiene que pagar. El buen tesorero paga cuando tiene que pagar. Y complementó su conferencia señalando de que tesorería, el tesorero, debería participar más activamente en la formulación del presupuesto, porque a veces hay presupuestos demasiado inflados, sobre todo en aquellas fuentes que no son del tesoro público, repito. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente, ¿no? Nuevamente, ¿no? El Sistema Nacional de Tesorería, ya vemos el flujo financiero, la responsabilidad de los fondos. El Tesorería también debe coordinar oportunamente con todas las áreas. De hecho que sí, eso significa pues formulación presupuestal. El gasto público es planificado. Hay un principio en el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículo 2. Hay un principio que se llama el
el gasto predeterminado, ¿no? El gasto predeterminado. Y como parte del concepto de ese gasto predeterminado, se habla de que el gasto tiene que ser previsionado, ¿no? Los ingresos que sustentan los gastos tienen que ser previsionados. En otras palabras, el gasto público es planificado. En el sector público normalmente evitamos los gastos, ¿qué les diría, no? Improvisados. Normalmente el gasto es anticipado, es planificado. Entonces ahí tiene que estar tesorería. Y tesorería coordina con todos, con logística, con abastecimientos, con recursos humanos, ¿no? Para saber qué cosa es lo que va a pagar. Además, por el lado de los pagos, la norma establece que los pagos solamente se realizan de obligaciones legalmente contraídas. Y la pregunta es, ¿cuándo se considera una obligación legalmente contraída para pagar? ¿Cuando tengo la factura? ¿Cuando firmo el contrato? ¿Cuando se emite la orden de compra o la orden de servicio? ¿Cuándo se considera una obligación legalmente contraída? ¿Cuando ingresa los bienes al almacén? ¿Cuando llega la guía de remisión? ¿Ahí hay obligación legalmente contraída? Obligación. Por la parte contable me suena pasivo, ¿no? Obligación es un pasivo. ¿Cuándo nace un pasivo? Y se debe pagar solamente obligaciones legalmente contraídas, con las excepciones que dice la ley de contrataciones, ¿no? En el caso de las obras públicas se permite hacer pagos adelantados, pero eso es otro tema. Pero normalmente los pagos tienen que ser, nacen de una obligación contraída. Para mí, eso significa conformidad. Si hay conformidad, se procede al pago. Si no hay conformidad, ¿por qué tendría que pagar? ¿Por qué tendría que pagar, por ejemplo, la compra de medicina vencida? ¿Por qué tendría que pagar equipos que no son los que hemos pedido? ¿Por qué tendría que pagar útiles de oficina que están deteriorados, ¿no? Papeles que por el clima han sido deteriorados. ¿Por qué tendría que pagar eso? O sea, no está mal, está mal. Entonces, no porque tengas dinero tienes que pagar. Tienes que pensar en eso. Esto es una obligación legalmente contraída. ¿Y cómo puedo saber de ello? Obviamente entre el contrato y toda la documentación, pero tienes que asegurarte de que exista la conformidad. ¿Y quién emite la conformidad? La conformidad lo emite el área usuaria, el área responsable, obras, informática, logística, recursos humanos, etc., etc., etc. Y luego de eso, recién pago. Inclusive tengo plazos para pagar. No pago cuando me da la gana. Luego se lo voy a mostrar los plazos. Ahí les he preparado una diapositiva sobre los plazos. Entre otras cosas, Tesorería también establece directivas internas, ¿no? Directivas como caja chica, viáticos, encargos, pagos menores a un cuarto, a 8 UITs. Tiene que haber una directiva sobre el tema del devengado, una directiva sobre el control de cartas fianzas, una directiva sobre traslado de dinero de la entidad hacia una institución financiera y una serie de directivas que tiene que ser una directiva de garantías, de cartas fianzas, pólizas de caución. Ya todo eso te permite hacer un orden en el manejo financiero. Felicitaciones a todas las tesorerías que tienen todas esas directivas, ¿no? Que les permiten ordenar los asuntos internos de cada administración. Porque hay un principio que dice centralización normativa y descentralización operativa. La centralización normativa le corresponde a los entes rectores, pero la descentralización operativa le corresponde a cada entidad del sector público. Y qué bueno es tener directivas, qué bueno, porque ahí se establecen los procedimientos, los plazos, las sanciones, la responsabilidad. Sin directivas internas, para un auditor es una mina. Sin directivas internas, para un auditor es una mina. Así que no le demos cabida. Si queremos, yo creo que, mire, yo no soy auditor, tengo 24 años trabajando en el Estado. He trabajado en 12 entidades públicas, nacionales, regionales y locales, yo digo, si yo fuera auditor, ¿no? Digo, nunca he sido auditor, espero tampoco serlo, no me gusta hacer auditoría, más me gusta la gestión. Entonces, si yo fuera auditor, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿no? Y si fuera una entidad y estoy haciendo auditoría al área de tesorería, y si el auditor me presenta, ¿no? Directivas bien ordenadas, bien hechecitas y bien cumplidas, de arqueos de caja, de garantías, de depósitos, de traslado de dinero, de salvaguarda, de custodia de los fondos, entonces, caramba, ya tenía una percepción de que esta entidad es ordenada. Pero si voy a una entidad y no encuentro nada, solamente directivas de caja chica, viáticos y encargos, la clásica, obviamente, y tu directiva de garantías, directiva de arqueos, es eso, ¿no?
Entonces, ya ahí tengo para observar un montón de cosas. Pero la norma te pide que hagas directivas. Bueno, además, tesorería, entre otras cosas también, queridos amigos, tesorería tiene que ver con la planeación financiera. ¿Qué cosa es la planeación financiera? Si bien es cierto, esto más le compete al Tesoro Público como tal, pero internamente una institución también puede realizar planeación financiera, que viene a ser pues la forma como estructuramos el presupuesto. En otras palabras, cómo le doy vida al presupuesto. Yo siempre he dicho esto, el presupuesto es una planta, el agua es tesorería. Un presupuesto sin dinero, ¿tiene sentido? Digan ustedes. ¿El dinero es importante? Digan ustedes, señoritas. ¿El dinero es importante? Entonces, nuevamente, una planta sin agua muere. El presupuesto sin dinero muere. No tiene sentido. Esa es la estructuración que se habla. El dinero financia, estructura el presupuesto. Entonces, tesorería es importante. El dinero es importante. Obviamente, desde el punto de vista económico, el dinero es un elemento neutral, ¿no? No es bueno ni malo. Uno lo hace bueno o uno lo hace malo. Esa es la posición neutral del dinero, ¿no? Sobre el estudio del dinero que se hace, ¿no? Científicamente. Pero en términos públicos, ¿no? De gestión pública, el dinero es importante también para lograr los objetivos del Estado. Así como el presupuesto viene a ser un instrumento de gestión para lograr resultados a favor de la población, el presupuesto como tal no lograría sin el recurso financiero. O sea, que van de la mano, presupuesto y tesorería. Si no hay dinero, qué pena, no podemos. Si no, nos vamos a ganar juicios, pues, ¿no? Con tantas cuentas no pagadas. La gestión de tesorería. En una entidad pública, la gestión de tesorería es esta. No dice la norma, el artículo 14 no dice, es el manejo de los fondos públicos. No. La norma precisa con este adjetivo, es el manejo eficiente. Es el manejo eficiente de los fondos públicos. ¿Y qué significa por manejo eficiente? ¿Qué significa manejo eficiente? Tener conciliaciones bancarias, hacer conciliaciones de cuentas de enlace, hacer flujos de caja, hacer actas, por ejemplo, de conciliación financiera y presupuestal. Eso es manejar eficientemente los fondos públicos. Tener reportes al día, tener información en línea, ¿no? Dinero recaudado, dinero depositado. Eso es manejar eficientemente los fondos públicos. Pero si yo voy a pagar sin utilizar el CIAF, porque tengo un banco que recauda dinero y voy a utilizar esa cuenta corriente para pagar y no utilizar las subcuentas del Tesoro Público, eso no es manejar eficientemente los fondos públicos, ¿no? O si voy a recaudar dinero y con el dinero voy a pagar en efectivo obligaciones, eso no es manejo eficiente de los fondos públicos. Será manejo de fondos públicos, pero no manejo eficiente. Entonces la norma es muy clara al decir eso, ¿no? Manejo eficiente de los fondos públicos. ¿Qué comprende la tesorería? La gestión de ingresos, la gestión de liquidez y la gestión de pagos, ¿no? Son aspectos muy importantes. ¿Cuál de todos ellos tiene más relevancia? En verdad, todos son importantes. A veces yo digo, ¿no? El presupuesto tiene dos elementos claves, los ingresos y los gastos. ¿Cuál es más importante de los dos? Entonces no hay norma que diga cuál, ¿no? Pero generalmente si trabajas en supervisión o auditoría, te interesa el gasto. Si trabajas en gestión, quieres ver los ingresos, pero al final los dos son buenos, pero uno condiciona al otro. ¿Cuál condiciona al otro? El ingreso. Si no hay ingresos, no habrían gastos. Y la gestión de liquidez, miren, si bien es cierto, esto más lo hace el Tesoro Público, pero no, porque acuérdense que el Tesoro Público es un banco prácticamente, ¿no? Que tiene que pensar en todas las entidades, tiene que pensar en el presupuesto, tiene que pensar en la recaudación tributaria, en los 150.000 millones de soles que aproximadamente recauda SUNAT. En todo eso piensa la tesorería. Pero en una entidad pública, igual, esa gestión de liquidez, amigos, eso es flujos de caja. Eso es flujo de caja, proyección de caja. ¿Qué es la cuenta única? La cuenta única que usa el Tesoro Público es de uso obligatorio, bajo el principio de la fungibilidad establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1441. Todos los países de América Latina y también el Tesoro Público peruano aplica la fungibilidad. Significa que el Tesoro Público tiene el control de todos los recursos financieros. Todo el dinero tiene que ser depositado a la cuenta única, a una cuenta bancaria. Es una cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Y las entidades públicas pueden hacer pagos solamente de esta cuenta. No pueden pagar de otros medios, de otros bancos. No pueden pagar de cuentas bancarias que no sean de la cuenta única del Tesoro Público, de esta cuenta bancaria. No está mal que una entidad tenga canales de recaudación en el sistema financiero.
SP, Scotia, Santander, BBVA, Interbank, Pichincha, GNB, Santander, todos los bancos, no hay ningún problema. Puedo tener canales de recaudación, solo para recaudar, ¿no? Solo para recaudar. O sea, como que las cuentas corrientes son recaudadoras, pero la subcuenta es la única gastadora. Yo no puedo gastar en una cuenta corriente, salvo pues que sea el servicio bancario, ¿no? Que es parte de ese derecho que tengo contra un banco y por la administración de mis recursos. Pero pagar a otro proveedor no puedo, ni siquiera remuneraciones, ni caja chica, nada. La forma como se paga es de las cuentas del Tesoro Público. Esa es la única forma. Y para hacer eso, dos requisitos. Tiene que estar devengado, número uno, tiene que estar devengado y ese pago tiene que salir de la cuenta única. Si no, legalmente no sería un pago. Es decir, si alguien está pagando de una cuenta corriente o pagando en efectivo, legalmente eso no es pago. Y como alguien decía, recuerdo en un curso, alguien me preguntaba, era una señorita de Arequipa, ¿no? Que me decía, pero Marlon, ¿cuál es el problema? Total, estamos pagando al proveedor. Pero no es la forma, no es la forma. Me dice, yo uso cheques y punto, de una cuenta corriente y le pago y no pasa nada. No es la forma, no es la forma. Si bien es cierto, eres eficaz, pero no eres eficiente. Y el principio de tesorería es que seas eficiente. Y la administración financiera se regula por el principio de eficiencia. Y la ley 29.158, ley López, ley del Poder Ejecutivo, artículo 1, se regula por la legalidad, el respeto a la Constitución, el respeto a la ley, el respeto al debido derecho, al debido proceso. Entonces los entes rectores regulan normas para obedecerlas. Esa es la forma correcta. Si no, estamos mal. Entonces, esta cuenta única del Tesoro Público funciona independientemente de las fuentes de financiamiento. No importa de qué fuente, pero tenemos ese procedimiento, ¿ya? Eh, eh, Hola Diana Vázquez, profesor, buenas noches. ¿Cuál es la normativa que regula la cuenta única? El Decreto Legislativo 1441. Justamente el artículo 19, el que estamos viendo. Esta diapositiva yo la voy a compartir, ¿ya? Para que lo tenga como referencia. ¿De acuerdo, Diana? Es el Decreto Legislativo 1441. Listo. Muy bien. Introduzco la respuesta, dice acá, ¿no? Ya, entonces voy a poner acá Decreto Legislativo 14. En vivo está la respuesta. Listo, ya te envié la respuesta. Listo, sigamos avanzando. Ahora miren, amigos, importante esto, ¿eh? ¿Cuál es el límite del gasto público? Esta es una gran pregunta. Y qué bueno que los administradores, los amigos de presupuesto, los gerentes, los ministros y los alcaldes y todos, al momento de decidir el gasto público, la pregunta es, ¿el gasto público tiene límites? Desde el punto de vista presupuestal, sí. Desde el punto de vista de la tesorería, sí. Desde el punto de vista contable, no. El pasivo no tiene límites. No hay ninguna norma internacional contable que diga, oye, los pasivos se reconocen máximo el 50% del rendimiento financiero. No, no es eso. Los pasivos no tienen límites. Tal como dijera el Puma Carranza, ¿no? Los pasivos son los pasivos. Las obligaciones son las obligaciones. Hay que reconocerlas, tal cual, tal cual. Entonces, eso es el tema. Entonces la pregunta, ¿el gasto público tiene límites? Mire, ante esta pregunta muchos dicen, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Cuál es el límite? Y la mayoría de participantes siempre, un diplomado, una maestría, incluso un doctorado, responde, sí, el límite es el presupuesto. Ese es el punto de vista del presupuesto, ¿no? Principio de especialidad cuantitativa, principio de equilibrio financiero. Pero esos principios también señalan no solamente el presupuesto como límite, incluso el principio de los 17 principios que tiene el presupuesto público, el primer principio titulado equilibrio presupuestal, no dice que el gasto público se sujeta al presupuesto, no. Dice que el gasto público se sujeta a la disponibilidad financiera. A la disponibilidad financiera. O sea, si no hay plata, no gastas. Y es más, la ley de equilibrio financiero que se aprueba juntamente con la ley de presupuesto y con la ley de endeudamiento, tiene principios de estabilidad presupuestal. Y los principios de estabilidad presupuestal señalan que no debe haber gastos si no hay dinero. Entonces, el Tesoro Público, ¿qué dice? ¿Cuál es el límite para gastar? El Tesoro te dice, el límite para que tú devengues, o sea, el límite para que tú gastes, es la asignación financiera. ¿Y qué es la asignación financiera? La asignación financiera son los recursos que el Tesoro Público te aprueba para que tú gastes. En otras palabras, queridos amigos, si no hay dinero, no hay gasto. Ahora me entienden, ¿por qué el tesorero es importante? ¿No? Muchos amigos de presupuesto a veces cuando me escuchan hablar de esta parte se molestan, ¿no? ¿Quién decide el límite del gasto público según esta norma? No es presupuesto, es tesorería, es el tesorero.
Yo, tesorero, tengo que decir, ese gasto de un momentito, un momentico, como dicen algunos, en un orden de compra, ¿no? Van a firmar un contrato, ¿no? O van a hacer un proceso de selección. Ya, ¿con qué fuente, ah? Con RDR. A ver, ¿qué dice el presupuesto? Ya, ¿estará presupuestado o no? ¿Hay o no hay dinero? No hay dinero. No hay dinero. Oye, pero está presupuestado. Sí, pero no hay dinero. Díganme ustedes, ¿tomarían la decisión de gastar? Está presupuestado, pero no hay dinero. ¿Tomarían la decisión de gastar? No creo, no creo. Porque al final firmas un contrato y por el proveedor nunca le vas a pagar si haces eso. Claro. Los ingresos públicos tienen tres fases: la estimación, la determinación y el recaudado. Esta determinación es como el devengo. En algunos países de la región se le llama devengado, el devengado del ingreso, ¿no? Pero en nuestro país se le conoce como el determinado. El determinado es el devengo, es el reconocimiento del ingreso. Es decir, el ingreso, desde el punto de vista de la tesorería y el presupuesto, basado en la base caja, se utiliza el recaudado, ¿no? Pero desde el punto de vista de la base contable del devengo, el ingreso se reconoce acá, no cuando se recibe el dinero. Y este es un gran error que tenemos en el sector público. Reconocemos ingresos cuando recibo el dinero. Eso es base caja. Eso no es base de acumulación o base del devengo. Deberíamos aprender a reconocer el ingreso aquí. Por eso les decía antes, hace un momento les decía, ¿quién hace el determinado en el Perú? El 99% de tesoreros lo hace el determinado en el Perú, en el CIAF, y también el recaudado. Y muchos creen que la fecha debe ser la misma. Eso está mal, es un error garrafal, ¿no? Debemos entender, ojo, cuando el servidor público que, que se encarga del determinado al momento de registrar en el CIAF esta fase, debe coordinar con su contador. Qué bueno si el contador hace el determinado, porque contablemente esto tiene efecto. Es cuando tengo el derecho de cobro. Así como en el devengado del gasto, cuando nace la obligación de pagar, aquí es cuando nace el derecho de cobrar. Ese derecho de cobrar no es cuando se recibe el dinero, no siempre. Quizás hoy día alguien viene y paga una tasa y hoy mismo le damos el servicio, podría ser, pero no siempre. ¿Ya? No siempre. Pero legalmente, según el decreto legislativo 1441, Tesorería tiene responsabilidad sobre esta frase: recaudado o percibido o captado u obtenido. No en las otras. Legalmente es lo que dice. Artículo 6, ¿no? Decreto legislativo 1441. Entonces, hasta acá, para hacer un gasto se necesita no solamente presupuesto, se necesita también la disponibilidad financiera. Ambos son importantes. DGPP, DGTP. Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General del Tesoro Público. Y todo esto va a la contabilidad. Tenemos contabilidad presupuestal y tenemos el registro contable del pagado, ¿no? Es más, también tenemos registro contable del devengado. Así es, ¿ya? Si uno de ellos no está, no deberíamos gastar, ¿eh? Si uno de ellos falta, no debería haber gasto. Es como un triángulo. La base son el presupuesto y la parte financiera, los dos ángulos, ¿no? En la base. Y el ángulo superior es el gasto. Este triángulo perfecto del gasto público, si tiene presupuesto y tiene financiamiento, es un buen gasto. Pero si no, va a haber problemas, amigos, va a haber problemas, puede haber malversación de fondos, puede haber juicios que se va a ganar la entidad porque no paga sus obligaciones, y en fin. Pregunta entonces, ¿cuál es el límite del devengado? Rubro 08, impuestos municipales, tiene un presupuesto de 1.200.000, ha recaudado 970, ha devengado 1.080.000. ¿Está bien o está mal? A ver, ¿qué les parece? Como todo lo que estamos conversando, sin temor a equivocarse. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Eso ocurre. Eso ocurre en el sector público. ¿Por qué devengaron 1.080.000? Ah, porque tiene presupuesto. Como el presupuesto es 1.200.000, ah, por eso he devengado. Pero ojo, ojo, el Tesoro Público te dice que el límite de devengado es la recaudación. Es la asignación financiera, digo, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí has devengado. La pregunta es, ¿y cómo vas a pagar? ¿Ah? A todos los amigos que a veces no me creen en lo que les digo, ¿cómo vas a pagar esto? Que solo miran el presupuesto y no miran la parte financiera. No, sí se devenga nomás porque total está presupuestado. Así, así, ojo, con los principios presupuestales, ojo con la ley de equilibrio financiero, ojo, es más, con el decreto legislativo 1275 y 1276, reglas fiscales del país, reglas fiscales y reglas macrofiscales. Ojo con eso, el presupuesto tiene límite. Así es en el país. La información presupuestal tiene límites, en cambio la información contable no. Pero ojo con eso.
Entonces acá está mal. ¿Y qué va a pasar si terminamos el año así? ¿Qué va a suceder si terminamos el año así? Claro, ¿no, Sergio? Ok, Elizabeth, Sergio, de acuerdo. El límite debe ser esto. Entonces, ¿pero quién devengó, no? ¿Quién autorizó devengar? Ah, presupuesto. ¿Le consultaron a tesorería? No, por eso ocurre esto. Y si acabara el año, hoy día 31 de diciembre, y cerramos la información con esos datos, ¿qué hacen las entidades? ¿Qué hacen las entidades? Miren lo que hacen. Rebajan de vengados. ¿Así, Marlon? Rebajan de vengados. ¿Qué significa rebajar un devengado? Miren, a veces parece gracioso. No, no hay ningún problema. En enero, con fecha 31 de diciembre, en el CIAF hacemos una rebaja de vengado y punto. O sea que el gasto final va a ser igual de 970,000. El hecho de rebajar de vengados, ojo, no estás anulando contratos. Estarás rebajando en el sistema, pero no rebajas el contrato real. No puedes anular ese contrato. Tú no puedes darte el lujo de decirle, oye, proveedor, anúlame tu factura. No. Estarías entrando en un campo que regula la SUNAT. Y el Ministerio de Economía en sus entes rectores no regula los aspectos tributarios, ni siquiera la emisión de un comprobante de pago. Yo no sé si la SUNAT, creo que no le gusta que cambies tus facturas cuando el tesorero te dice. Con todo respeto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú para que digas a un proveedor, mire señor, quiere que le pague? Cambie su factura. ¿Así se maneja el sector público? Y si el proveedor ya declaró sus impuestos, no me interesa, si quiere que te pague. Sí, mal tesorero, mal gestor público. Y es más, le dices, cámbiame de factura. Que, o sea, tú decides cuándo es que la persona tiene que pagar impuestos. Así es. Así se regula en el Perú. Tú decides cuándo emite una factura. ¿Qué dice el reglamento de comprobantes de pago? Resolución de SUNAT 123/2022, ¿no? La última. ¿Qué dice? ¿Cuándo nace la obligación de emitir comprobantes de pago? Cuando el tesorero dice, cuando el administrador lo ordena. No, amigos, cuidado con eso. O sea, este error conlleva adelante a errores tributarios. Y yo he escuchado, yo trabajé en el CIAP 7 años y recorría todos los días las municipalidades del Perú, ¿no? En regiones que tenía Huancayo, Huancavelica, llegaba a Ayacucho, en ocasiones a Pasco, ¿no? Y yo escuchaba eso. Normal, ¿eh? Cambia de factura si quieres que te pague. Pobre proveedor, pobre proveedor. Yo fuera proveedor no haría eso. Presentaría mi carta notarial y diría, señor, yo he emitido mi comprobante de pago según las normas tributarias. Yo he cumplido con ese servicio, tengo la conformidad, así que tiene la obligación de pagar. No me paga, ¿no? Vamos a las normas, ¿qué dice el Código Civil? ¿Qué dice la Ley de Contrataciones? También, así como usted me aplica intereses, ahora yo le voy a aplicar intereses, el interés legal efectivo, ¿no? Según el Código Civil. Entonces, eso es así, amigos, esa es la gestión. ¿De acuerdo? Sí, estimada Diana, en la práctica ocurre un montón de cosas, ¿no? Sí, en la práctica, ocurre muchas cosas. ¿Ya? Miren, yo sé que la conferencia es rápida, ¿no? Esto a veces yo lo dicto en un curso pues, de una maestría, pónganse dos semanas consecutivas, ¿no? Todo el sistema de tesorería. Entonces, estoy haciendo una presentación rápida. Ahora, ¿cómo se reconoce un devengado? ¿Quién tiene la autoridad? Este es otro mito que existe en el Perú. ¿Solamente el administrador? No. La norma ha señalado que puede ser el administrador, el gerente de finanzas o quien haga las veces o a quien se delega la responsabilidad. Olvídense que solamente el administrador puede hacer el devengado o puede autorizar el devengado. Eso no es así. Y esto no es nuevo. En la Directiva 01/2007 también se decía lo mismo. Algo parecido, con un ligero cambio. ¿Cuáles son las fases del gasto público? 4 fases. La certificación, el compromiso, el devengado y el pago. Aquí está tesorería. Esta es la labor del tesorero. Y contablemente tiene efecto en el devengado y en el pago, ¿no? La base contable, contabilidad. La parte presupuestal sí coge el compromiso, pero el devengado también. Pero la parte contable, la financiera, es devengado y pago. Aquí se reconoce la obligación legalmente realizada, ¿no? Con documentos y todo. Tampoco la contabilidad registra por registrar. La contabilidad registra hechos económicos debidamente sustentados, ¿no? La contabilidad no es que dé un mensaje diciendo haga lo que quiera y yo registro todo. No. En el sector público hay sistemas y cada sistema tiene sus normas. Nuevamente, la ley GOPE que dice respeto a la Constitución, respeto a las leyes, ¿no? Que dice, ¿cómo se puede llevar una tesorería eficiente cuando son cargos de confianza, cuyos servidores designados suelen hacer pagos sin cumplir la normativa? Ahí sí, estimada, a tu pregunta, depende de cada uno también, ¿no? Si yo digo, ahí me dan un cargo en el sector público hay formas de cómo se ingresa al sector público, por concurso público de méritos o si no, por confianza. Bueno, si has ingresado por la segunda,
tienes que ponerte las pilas, ¿no? Si te dan un cargo de confianza, tienes que amanecerte leyendo la norma, es tu responsabilidad. Recuerda que esto, el sector público tiene mucha responsabilidad. Lo que tú haces hoy día, mañana va a ser auditado. Y tú no sabes si de acá a 3, 4, 5 años te van a llamar para que hagas tu descargo ante los hechos que hayas realizado. Gestión de pagos. Terminamos con esta parte. Me quedan solo 5 minutos. Sobre la gestión de pagos, la norma precisa lo siguiente. Miren, en el Perú, los devengados que se cierran al 31 de diciembre, la norma dice, pueden ser pagados, no girados. Muchos tesoreros creen que el 31 de enero deben girar. No. Pagado significa que deben girar antes, para que el proveedor tenga su dinero máximo el 31 de enero. La norma dice, el devengado formalizado registrado el 31 de diciembre de cada año fiscal puede ser pagado hasta el 31 de enero del año fiscal siguiente. Yo no sé por qué el Tesoro ha lanzado esto, pero me imagino que son para gastos excepcionales, porque en el caso de una obra, de un bien o servicio que está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado, los plazos son otros, no estas. Y ojo, es una ley contra otra ley, ¿no? Entonces, me imagino, pues esto debe ser para temas judiciales, ¿no? Pero, en fin, es una excepción, ¿ah? Porque recuerden que para el tema de bienes, servicios y obras hay otros plazos, como les voy a mostrar. Por ejemplo, el gasto girado debe registrarse y transmitirse en un plazo no mayor de 5 días después de haberse aprobado el devengado, ¿no? Esa es una resolución directorial 036 del año 2010 que está vigente. Tiene 5 días para girar después que el devengado esté aprobado en el CIAM. Pero ojo, esto es para compras menores a 8 unidades impositivas tributarias. ¿De acuerdo? Porque la ley de contrataciones, en un proceso de selección, hay un capítulo relacionado al pago. Y ese pago no es de tesorería, ese es de la ley de contrataciones. Por lo tanto, lo que no está regulado por la ley de contrataciones, ¿no? Y está, ¿no? Entonces, cumplimos esto, 5 días. Ahora, ¿qué pasa con la caja chica? La caja chica debe reponerse en 48 horas. ¿Qué norma dice eso? Una resolución que está vigente del año 1980. 48 horas para reponer el fondo de caja chica. ¿Ya? ¿Qué más? En el caso que un proveedor, miren, por ejemplo, esto fue modificado, ¿cuál es el plazo para dar la conformidad, ¿no? Este es un cambio que hizo la ley de contrataciones, ¿no? Se modificó con ese decreto supremo 168. Una entidad pública que recibe un bien o recibe un servicio tiene 7 días para otorgar la conformidad, no más, no un mes, no cuando Perú vaya al siguiente mundial, no ese plazo, no cuando sea fiestas patrias o llegue Navidad o Halloween, no, 7 días para que tú emitas la conformidad. Ese es el plazo que es para los procesos de selección, mayores a 8 UITs. En ese sentido, miren cuándo debe pagarse. Todo lo que es ley de contrataciones del Estado, ¿no? Si tú tienes la conformidad, tienes 10 días para pagarlo. Si la entidad emitió la conformidad del bien o servicio, tiene 10 días para pagar esa obligación. Ya tiene 10 días para pagar esa obligación. Entonces, cuidado con eso. Por eso, como digo, ¿no? Una cosa es las compras menores a 8 ITs y las otras que son reguladas por la ley de contrataciones. Ojo, 10 días y se le paga al proveedor después de la conformidad. Yo no sé por eso por qué el Tesoro Público dijo 31 de enero. Será para las compras menores a 8 ITs, porque después, esto es lo que regula. En el caso de los adelantos de obras, igual, el proveedor tiene 8 días de suscrito el contrato para solicitar adelantos. ¿Cuándo se debe entregar el adelanto? Tesorería tiene 7 días, no más, para entregar el adelanto. Y si no, si hay incumplimiento y otros más, se puede resolver el contrato. Son los riesgos que uno puede pasar. Y en el caso de las valorizaciones de obra se emiten, ¿no? Al día siguiente, dentro de los primeros 5 días del mes siguiente, y el pago tiene que efectuarse hasta el último día de ese mes. Hasta el último día de ese mes para hacerse los pagos. Entonces, como ustedes pueden darse, amigos, hay distintas normas que establecen el tema de la pagaduría, ¿no? Para obras, para bienes, para caja chica, para las compras menores a 8 UITs, ¿no? Y eso es un tema de tesorería. Incluso para las MIPES. ¿Qué dice para las MIPES, no? En el caso de las MIPES yo no puedo pagarle máximo 30 días para pagarle, máximo. Pero también hay un artículo que dice lo que le conviene al proveedor. Es decir, si la ley de contrataciones te das 10 días para pagarle y la ley MIPE, la ley 31.362, te dice 30 días, aplica lo que mejor le conviene al proveedor, ¿no?
Entonces, en este caso, aplicaría solamente 10 días para pagar. O sea, esas son las normas. Ahora, ¿qué pasa cuando teniendo dinero no se hacen los pagos, ¿no? Y termino con esto. ¿Qué ocurre? Para ser puntual, ¿no? ¿Qué ocurre si teniendo dinero no se paga? Ojo con esto, amigos, ¿no? Porque esto yo lo aprendí a razón de un requerimiento judicial. El artículo 390 del Código Civil dice lo siguiente. El funcionario, vamos a llamarle tesorero, que teniendo fondos expeditos, teniendo recursos, demora injustificadamente un pago, ¿no? Es un demorón, teniendo recursos, ¿ah? Un pago ordinario, producto de un contrato, un convenio, o decretado por la autoridad competente. Si demora injustificadamente, la norma dice, será reprimido con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años. No mayor de 2 años. Alguien dirá, profe, pero con eso no voy a la cárcel. Sí, pues, pero queda como un antecedente. Así es, amigos. Leo las 2 preguntas y termino mi posición. ¿Y qué pasa si no cumple con girar en el plazo establecido? Ok, Diana, en primer lugar, tendrías una responsabilidad funcional, ¿ya? Tendrías una responsabilidad funcional que de acuerdo con las normas de servir y a través de la Oficina de Recursos Humanos de tu entidad, podrían abrirte un proceso administrativo, ¿no? Por incumplimiento de funciones. Bueno, cada entidad determina los castigos. Pero si la Contraloría hace una auditoría y evidencia ese incumplimiento, la Contraloría también toma decisiones. Jenny, Marlon, ¿cuál es el monto máximo para girar a un proveedor CCI por operación? Por ejemplo, casos de valorizaciones que superan el millón no permite. Soy Jenny, ahorita sí me agarraste, Jenny, no recuerdo porque eso ha sido modificado. Hay un circular del Banco Central de Reserva, me parece, con rendición de cuentas, Jenny, por favor, mañana te puedo confirmar eso. Sí, ahorita no la tengo en la memoria. Son 310.000 soles o 60.000 dólares, ¿no? Por operación, pero eso ha sido modificado. Ya, Jenny, yo te doy mañana la respuesta, por favor, ¿ya? Le pides al colegio mi número, ¿no? O te dicto, pues, mi número, 99750-3809. Me escribes mañana, me haces recordar, converso con los amigos del Tesoro Público y te doy esa respuesta, ¿ya? Que yo sepa eran 310.000 soles o 60.000 dólares, ¿no? Pero entiendo que eso ha sido modificado. Para las empresas auditoras que terminan su trabajo, ¿hasta cuándo tienen plazo para cobrar? Víctor, eso en el caso de las auditorías sí es un tema con Contraloría. Recuerda que el Estado peruano, las entidades públicas transfieren recursos al Tesoro, a la Contraloría para que ésta pague a las sociedades auditoras. Ahora, va a depender de la conformidad que otorgue la Contraloría, ¿no? Digamos, sociedad auditora X presenta su trabajo ante la Contraloría, ¿no? Tiene sus supervisores, revisores. Una vez que dan la conformidad, su trabajo, según las normas, tendría 10 días para pagar. Después de la conformidad, bienes y servicios, incluido consultorías. ¿Cómo se podría llevar una tesorería eficiente cuando con cargos de confianza, cuyos servidores, sí, eso ya como lo respondí, ¿no? De verdad no hay una fórmula exacta, ¿no? Que diga qué tienen que hacer, pero yo diría, ¿no? Estimada Rocío, conocer las normas, ¿no? Conocer las normas para su aplicación adecuada, porque si no conoces vas a cometer una serie de errores. Entonces, ese personal de confianza debería participar en capacitaciones, hay que capacitarse y todo eso. Bueno, amigos, son las 7 de la noche. He terminado mi ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Marlon. Muchas gracias por participar y estar aquí justo en este seminario virtual.